quedaría deterioro agudo del intercambio gaseoso en el adulto relacionado con alteración de la membrana alveolo-capilar o cambio en la membrana alveolo-capilar y asociado a rotura de sacos alveolares, pérdida de elasticidad, acumulación de secreciones en alveolos también, ya todos esos asociados. Y en... Alguien me está haciendo una pregunta. Ay, Katherine me está diciendo que parece que la semana 1 es la semana de receso. Parece que tiene toda la razón, pero yo en estos momentos no tengo mi pendrive aquí, donde tengo eso. Bueno, si es de la semana de receso, mejor, porque así ustedes pueden terminar su PAE y la vuelta al receso hacemos en la prueba. Pero denme un segundito porque la estoy buscando. Si alguien lo tiene a mano por ahí, para salir al tiro de la duda. Chótale, no lo encuentro aquí. Deme un segundito y lo busco. Ah, parece que alguien lo puso. Yo no sé si yo estoy ciega o no veo bien la imagen. Dice apoyo de docente, profe. Pero a mí me sale aquí el 27 del 6, ¿puede ser o no? Espera un poquito. Deme un segundito porque estoy buscando el documento. Porque nosotros tenemos diferido. Acuérdense que el escenario 1 es para las asignaturas que tienen solamente terreno. O sea, perdón, cátedra. Ya no quiero atrasarlos más, chicos. Si quieren me dan un tiempo y después de esta clase yo busco el del ENFA 114. Ya, nuestro calendario específico y les confirmo. A ver, ahí Ingerot parece que... Sí, ahí lo puso más grande Ingerot. Ya, pero ustedes tienen que pensar que el primer escenario, que es del 1 del 6, es para actividades solamente con cátedra, ¿ya? Nosotros nos vamos a pegar al tercero, el que está más hacia la derecha. Ese es nuestro escenario, porque nuestra asignatura tiene cátedra, tiene laboratorios y tiene actividades en terreno, ¿ya? Para que sepan. Ya ustedes no se tienen que guiar por el primero, se tienen que guiar por el último, ya el que está a mano derecha. ¿Entendieron, chicos? ¿O les queda alguna duda? Profe, yo no entendí. Ya, que ahí su compañera envió un calendario académico, ¿cierto? En el que hay un escenario 1 y una línea, escenario 2 y así. Hay distintos escenarios. El escenario del ENFA 114 es el último. Si ustedes ven y colocan en grande el escenario que mandó, o sea, el calendario que envió su compañera, en la primera parte son todas las asignaturas que tienen solamente cátedra. En cambio, en las otras tres, ya las otras tres columnas, son las asignaturas que tienen prácticas y que tienen terreno también, ¿ya?
Entonces, para que se guíen por ese, si quieren yo los busco bien y se los envío a sus correos después de la clase. Cuando yo les envío la clase, el PPT y todo, se los voy a enviar para que ustedes lo tengan. Solamente el que involucra a nuestra asignatura, para que no se confundan. Profe, lo que pasa es que cuando yo vi esa imagen o la tabla, yo no la miraba, pero no la entendía. Entonces, en ese caso, ¿cómo quedaría? ¿Tendríamos la semana de receso, no? Según ese calendario no tendríamos la semana de receso porque la semana de receso está planificada para los que tienen cátedra hasta finales de julio. En cambio, nosotros vamos a terminar nuestra asignatura en un mes más terminamos la asignatura de cátedra, ya de clases. Vamos a terminar en junio, porque supuestamente después vamos con los prácticos y después con los terrenos, supuestamente. Ya ahora hay prácticos, ya que son simulaciones clínicas que estaban diseñados para hacer en una sala de clases, no en el laboratorio de simulación. ¿Ya? Y esos prácticos van a ser cambiados también a virtualidad, porque se pueden hacer por virtualidad. ¿Ya? Ahora los prácticos que son netamente prácticos en centro de simulación, vamos a tener que esperar el retorno de las clases. Profe, Diga. recuerde que el 22 es feriado. 22 de Mayo. Ay, ¿verdad? Pues 22 de mayo, así que no voy a poder hacer entonces el repaso. Por eso. Hay que esperar. Pero mira, lo bueno es que el 27 y el 29 teníamos para hacer repaso, así que tenemos 2 días completos para hacer repaso, 2 jornadas completas. Ya, profe. Ya. Profe, una consulta, entonces después de junio ya no tendríamos más clases teóricas. Después de que termine el mes de junio, no. No sé si se escuchó. ¿Ah? Nosotros terminamos en junio las clases. En junio terminamos y después ya no tenemos más clases. Se termina todo lo que es cátedra. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Es que yo todavía estoy como enredada con eso, con el tema del calendario y todo lo que aparece ahí. ¿Qué sucedería en el caso de lo que es, por ejemplo, terreno? Realmente, ¿qué pasa ahí? ¿Es como hay que esperar que se abran como los cupos de las prácticas? ¿O realmente qué pasaría? Ahí yo todavía estoy enredada con ese tema y me preocupa bastante porque me gustaría saber qué va a suceder. Ya. Catherine, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya, gracias por tu pregunta. Mira, en todos los escenarios, nosotros ya se extendió el calendario académico y el fin del semestre termina en septiembre, ¿cierto? El 14 de septiembre. Ese es el fin del semestre y las vacaciones empezarían como el 7 de septiembre, ¿ya? Supuestamente, de aquí hasta esa fecha, nosotros tenemos pensado, bueno, la verdad es cuando se hizo el calendario, de que en julio íbamos a volver más o menos a hacer las prácticas, ya era un escenario, y en agosto e inicios de septiembre se iban a hacer los terrenos. Ya hoy en día estamos viendo que la curva sigue aumentando, por lo tanto lo más probable es que no puedan ingresar a terrenos, ya de momento. Ahora, si ustedes no pueden ingresar a terrenos, ustedes lo que tienen que tratar y quedarse tranquilos es que ustedes no van a aprobar el ramo sin pasar el terreno. O sea, el terreno es requisito para aprobar su ramo. Por lo tanto, el terreno se va a trasladar para fin de año. Por ejemplo, en el caso de este ENF, que es el 116, tiene un correlativo, perdón, el 114, tiene un correlativo que es el 116, que es la parte quirúrgica, ¿cierto? Entonces, dentro de algunas posibilidades que se han visto, pero ustedes saben que todo esto igual es como en la marcha porque no se sabe cómo va evolucionando, es que terminemos esta cátedra, hagamos los laboratorios que se pueden hacer por virtualidad y empecemos con, ya termina el semestre y empecemos con las clases de quirúrgico. Ya tengan sus vacaciones normales en septiembre y empecemos con lo de quirúrgico, con la cátedra y luego ya presupuestando para octubre o diciembre ya hacer los terrenos. ¿Ya? Y ustedes pasarían sus 2 semanas por medicina y luego sus 2 semanas por cirugía. Y así terminaríamos el ramo. En el fondo es traspasar algo en un periodo de tiempo a otro periodo de tiempo más tardío. Ya, pero en este momento igual... Gracias, profe. No, gracias Profe, a ti. entonces en ese caso el ramo quedaría así como en stand-by, por decirlo en este caso, así Claro. como ahí.
Con las Sí. notas que uno tiene. hasta Quedaría que- con las notas que ustedes tienen Claro. y pendiente colocar las otras notas que serían las de terreno y las de simulación clínica. Ah, Ya, ya. pero sus Gracias, notas profe. quedan guardadas y registradas en el sistema. Denme un segundito. Ya, disculpen que estaba viendo algunos temas domésticos. Eso, yo les voy a mandar nuestro calendario ya de EM 114 para que ustedes lo tengan claro. Hay alguien me preguntaba, por ejemplo, por inglés y gestión. Inglés y gestión son ramos netamente teóricos, por lo tanto se apegan a la primera columna, Scarlett, que tú me estabas preguntando. ¿Ya? Y en ese caso, los ramos que son solamente teóricos, terminan, si se dan cuenta, termina la semana del 20 del 7, ya el 20 de julio, o sea, prácticamente tienen el semestre completo de clases. Adulto mayor no tiene práctica. Adulto mayor es solamente cátedra. Ya, ahora lo que también tienen que considerar es que en algunas asignaturas, supuestamente todas estas asignaturas, todas, iban a terminar en mayo. Entonces, en muchas asignaturas pasamos mucha información al principio. Por lo tanto, por ejemplo, en algunos electivos, como el de IAS, por ejemplo, estilos de vida saludable, lo más probable es que terminen antes. Valentina hizo una pregunta. Ya, porque al principio nos comprimimos, ¿cierto? Nos comprimimos para terminar todo en mayo, y después nos dijeron, ya, suéltense un poquito porque en verdad esto va para rato. Ya, Valentina, no vi tu pregunta, disculpa. Acá está, profe, ¿podría subir como una planilla? Porque me ha pasado lo mismo que la Dania. ¿Cómo una planilla de asistencia? No entiendo. Si me puedes explicar, por favor. Ah, del porcentaje, ¿cuánto lleva cada uno? Ustedes deben saber cómo van en su asistencia o en sus asignaturas, si deberían asistir a todas sus asignaturas, chicos. La verdad es que hacer una planilla para mí es obviamente un trabajo extra, facilitarles un poco la tarea de ustedes y la responsabilidad de ustedes. O sea, yo lo podría hacer, pero imagínense, ustedes son 81 personas y creo que mi responsabilidad no es controlarle su asistencia. Eso significa que esté una tarde entera trabajando en una planilla por algo que es responsabilidad de ustedes. No ¿Profe? creo que no me parece. Disculpe, buenas tardes. Profe, en ese caso, los profes igual podrían, por ejemplo, como se hacía antes, de que subían a la intranet por cada asignatura el porcentaje de asistencia, porque igual, como dice mi compañera, igual pasa de que tenemos muchos ramos a veces seguidos y pasa de que uno deja abierta la ventana y piensa que dejó presente, pero a veces no deja presente. Entonces, igual para que veamos cómo estamos en asistencia, si es que cada profesor lo pueda subir a la plataforma. Ya, yo voy a ver si es que se puede hacer, porque nosotros ahora, ya que no tenemos la asistencia que era antes, que ustedes ponían su dedito y todo, no es automática, sino que la estamos ingresando en otra parte del class. Ya, ahora yo desconozco si esa parte del class tiene para hacer un reporte. Si es que tiene para hacer un reporte, yo ningún problema, se los puedo hacer. Ya, es cosa de copiar y pegar. Pero yo estar haciendo una planilla así específica, creo que no corresponde. Sí, es por eso que no aparece en la app, porque estamos ingresando la asistencia de otra forma. De hecho, ahora están viendo cómo ligar esas asistencias a la forma antigua para que también a ustedes les aparezca. Así que eso igual se debería de solucionar pronto, pero... Sí, profe, porque en ese caso usted nomás sabría si reprobamos o no, pues, ¿verdad? Sí, pues, sí. Ay, no el sistema completo. No el sistema completo, exactamente. Profe, hagamos las clases. Ya. Entonces vamos a empezar con la clase. Hoy me dio un poquito de calor, pero estoy media desabrigada. Ya. Perfecto.
Vamos entonces a partir con nuestra clase. Yo me comprometo a ver la forma de entregarle una asistencia a ustedes, pero insisto, cada uno debería saber su asistencia, ¿ya? Porque aquí es lo mismo que estar yendo a clases presenciales, cada uno sabe qué clases tiene cada semana, a cuáles ha faltado, a cuál no ha podido conectarse, le ha avisado a su docente que no ha podido conectarse. Recordemos que lo primero que se dijo siempre era comunicación. Ya, empecemos. Les recuerdo que la clase es grabada, va a ser subida inmediatamente después de esta sesión y que cualquier persona me pueda hacer preguntas de lo que sea durante la clase, solamente abra su micrófono porque no tengo acceso al chat directamente. Entonces puede que alguien me esté hablando y no voy a gastar nada. Ya. Ya, hoy día vamos a ver la clase de cuidados de enfermería en paciente con patología hepática. ¿Qué quiere decir esto? Alguna afección, algún problema al hígado. Esta clase, chicos, yo se la subí el día sábado, me parece mucho, junto con los papers. Le subí 2 papers sobre anatomía y función hepática, porque la idea es que veamos bien los cuidados de enfermería, porque fisiología, anatomía, fisiopatología, ustedes ya pasaron. Ya, sí, tampoco quiero que nos vayamos como deteniendo mucho en eso. Así que les subí información. Y lo otro importante es que vean el Brunner, que yo creo que se los mandé al inicio, o a la delegada parece que se lo envié. Bueno, si alguien lo necesita me lo pide. El Brunner 2019, la 14ª edición, que también está muy bien explicado el tema de la función renal, o sea, función hepática. ¿Qué vamos a ver en específico? La hepatitis en sí, que sería la inflamación del hígado, y el daño hepático crónico. Por lo general, la hepatitis, cuando es prolongada, va a producir un daño hepático crónico, ¿ya? Por lo tanto, no están desligadas estas dos patologías. Vamos a recordar un poquito, en una lámina solamente, la anatomía del hígado. Ya está en el hipocondrio derecho, y aquí les quería preguntar, ¿a ustedes les enseñaron la división de la zona de la región abdominal, cierto? Hipocondrio derecho, flanco, región umbilical, etcétera. ¿Todos saben eso? Sí, profe. Ya. Entonces está en el hipocondrio derecho, ya en la parte acá superior, bajo la zona mamilar, por así decirlo, el lado derecho, está bajo el diafragma, ya se relaciona aquí directamente también con el páncreas y el vaso, ya. Está compuesto, bueno, el hígado por todo lo que es el parénquima hepático, que es el tejido hepático, y también tiene una vesícula biliar, ya que es un saquito en donde quedan componentes de metabolismo que se realiza en el hígado y se almacena, y cada cierto tiempo, a medida que vamos alimentándonos, este componente de la vesícula biliar, que es la bilis, ya secreta su contenido y lo lleva aquí al duodeno. Acá hay un esfínter que se llama el esfínter de Oddi y por ahí sale al duodeno. Ya eso a grandes rasgos. Dentro del hígado tenemos los lobulillos hepáticos. Los lobulillos hepáticos están compuestos por, son como por así decirlo, sectores del hígado, donde está compuesto por los hepatocitos, ya que están acá, células hepáticas, los hepatocitos, ya que tienen distintas cualidades estos hepatocitos que ayudan a que el hígado cumpla sus funciones, que se las voy a decir a continuación. ¿Ya? Este hepatocito está en el 80-70% del tejido del hígado. ¿Ya? El otro porcentaje está las venas, las arterias hepáticas, están también las células de Kapfer. ¿Ya? Estas células de Kapfer son macrófagos, son células del sistema inmunitario que son especializadas para el hígado, o sea, se producen en la médula ósea, viajan y se quedan en el hígado y están encargadas de proteger al hígado. ¿Ya? Ustedes saben que los macrófagos lo que hacen es fagocitar y comerse, ¿ya? Células que están en mal estado, por ejemplo, los eritrocitos, cuando el glóbulo rojo, cuando ya cumple su vida media, su vida completa,
las células de Kaffer son las que fagocitan esta célula, la destruyen, la trituran, separan la hemoglobina y producen la bilirrubina, ¿ya? Que se va después a la vesícula biliar, se almacena y después se elimina. Eso. Está súper bien irrigado también el hígado, tiene muchas venas y arterias. Bueno, y esto es el lobulillo hepático, que es como la unidad del hígado. No vamos a entrar en más detalle porque les dije que les subí información. Dentro de, recordando un poco la fisiología, las funciones como más importantes del hígado, están la función metabólica, sabemos que, y digestiva, porque sintetiza muchas proteínas, también sintetiza el colesterol, está encargado de la producción de los triglicéridos, está encargado del metabolismo de los carbohidratos, ya se almacenan, la glucogénesis, la gluconeogénesis también, todo eso se realiza en el hígado. Ya produce la bilis también, que es necesaria para la digestión de los alimentos. Depósito de sustancias, en el hígado también se almacena glucógeno, se almacena la vitamina B12, que es súper importante también para el sistema inmunitario, el hierro, el cobre. También transforma el amonio, que viene producto de la degradación de enzimas, ¿ya? Y de la acción también de las bacterias en el intestino grueso, también degrada este amonio y lo transforma en urea o urea, que luego se va a excretar en la orina. Desintoxica la sangre, ya, porque neutraliza las toxinas, los fármacos, y también cuando se produce este efecto de que muere el glóbulo rojo, desintegra la hemoglobina produciendo también la bilirrubina. También sintetiza factores de coagulación y por eso es muy importante la acción que tiene hemostática, porque aquí se sintetizan los factores de la coagulación. ¿Cuáles? De los más importantes, el fibrinógeno, la protrombina, la globulina, el factor antihemofílico, ¿ya? Distintos factores que, ¿se acuerdan de la cascada de la coagulación? Ya. Algunos de esos factores se sintetizan en el hígado. Y recordemos, si falta algún actor de esa cascada, lo más probable es que el paciente tenga mayor riesgo de sangrado. ¿Ya? Y síntesis de proteínas, todos sabemos que produce la albúmina y también lipoproteínas. ¿Ya? En el fondo, el hígado juega un rol importante en el organismo a distintos niveles, también emulsiona las grasas, también cuando llega el proceso de digestión en el intestino grueso, emulsiona las grasas para que puedan ser absorbidas, ¿ya? Y dentro de muchas cosas que hace el hígado. ¿Qué va a pasar cuando el paciente tenga hepatitis? Hepatitis, ¿qué es? La inflamación del hígado. Y ahí esta inflamación del hígado se puede ver por distintas cosas. Se puede ver por algún virus, y aquí tenemos todos los virus, hepatitis A, B, C, D, E. Ya recordemos que la hepatitis A y el E se transmiten vía oral por la comida, por el agua, y el resto a través de contaminación directa con algún fluido corporal. Se puede también ver inflamado por acción alcohólica, y la acción del alcohol en el fondo produce toxicidad en el hígado cuando el hígado no es capaz de metabolizar ese alcohol. Por ejemplo, si usted toma vino todos los días, pero pequeñas cantidades, el hígado lo puede metabolizar sin problema. Pero si usted toma vino y se embriaga todos los días, es porque ya su hígado sobrepasó su capacidad para metabolizar el alcohol que usted está administrando. Por lo tanto, después también puede ser por acción neoplásica. En el caso de algún tumor que el paciente tenga en el hígado, también le puede producir inflamación ya del sector donde está ese tumor o incluso del hígado completo. Toxicidad química. Acá vemos la toxicidad química. Esperen un segundito, chiquillos, que creo que no está, me mandó un aviso que no está llegando bien la señal. Sí, profe, se había pegado. Sí. Es que, bueno, varias veces les he dicho que tengo dos routers, entonces ahora me cambié al que está acá. Ya. Ahora sí, chiquillos. Ya.
Entonces dijimos que la hepatitis era la inflamación del hígado y que se puede producir por varios factores. Ya una podría ser por los virus, hepatitis específicamente, otro podría ser por la acción alcohólica, cuando nosotros consumimos más de lo que nuestro hígado puede metabolizar, ¿ya? Y que se produce cuando una persona se embriaga o cuando es alcohólica. Por acción neoplásica, que es cuando un paciente tiene algún tumor, o algún cáncer en el hígado y que va a producir inflamación de su parénquima, el tejido, recuerdan. Toxicidad química, aquí vemos cuando los pacientes se intoxican, por ejemplo, con paracetamol o con aspirina, esos dos medicamentos son como los más frecuentes y los más tóxicos para el hígado. Por bacteriemias, recordemos si algún paciente tiene alguna enfermedad, por ejemplo, renal, pulmonar, también esas bacterias pueden pasar al torrente sanguíneo y provocar sepsis, ¿cierto? Y también colonizar otros órganos. También hay enfermedades autoinmunes que también provocan la inflamación del hígado, donde está la enfermedad de Wilson, que también es una de las comunes de las autoinmunes y que es acumulación de cobre en el hígado. Ya este cobre se empieza a acumular y puede ser excretado. Voy a silenciar. Alguien abrió su micrófono. Un segundo. Ya. Cuando abre su micrófono yo escucho como el rebote de mi voz. Y está también la hemocromatosis, que es cuando también el hierro se empieza a acumular. Recordemos que estaban estas células hepáticas, que eran estos macrófagos, que eran las células de Kaffir, que lo que hacen es tomar también el eritrocito cuando está muerto, lo desintegra la hemoglobina, desintegra todo lo que tiene, y dentro de eso también, obviamente, todos sabemos que el hematocrito, el glóbulo rojo, tiene hierro en su interior, ¿ya? Entonces, si ese hierro, el hígado no es capaz de excretarlo, lo puede ir acumulando también en su tejido, y eso es la hemocromatosis. Son enfermedades autoinmunes, que son genéticas, ¿ya? También la inflamación del hígado se puede deber a alguna enfermedad vascular. Dígame. La enfermedad de Wilson, ¿esa era la que acumulaba el cobre? Sí, la enfermedad de Me perdí Wilson. un poquito ahí. Sí, la enfermedad de Wilson era acumulación de cobre y la hemocromatosis es la acumulación de hierro. Tenemos también enfermedades vasculares, como por ejemplo alguna insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan que cuando tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, se congestionaba la vena cava y eso pasaba a la vena hepática? ¿Se acuerdan? Y eso hacía que creciera en tamaño también el hígado y podríamos tener hepatomegalia. Ya, en ese caso podemos también ver inflamación en el hígado, o en el caso, por ejemplo, de que haya algún trombo en la vena cava o en alguna vena o alguna arteria del hígado. También se puede ver a causas biliares. Ya ustedes saben que la inflamación de la vesícula biliar es una de las patologías más recurrentes en Chile, que está muy asociada a la dieta que tenemos también, y por eso la colecistectomía, que es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar, es una de las cirugías más practicadas en Chile. Ya entonces cuando hay alguna piedra, por así decirlo, algún cálculo en la vesícula biliar, esta se va a inflamar y hace que el paciente ingrese a pabellón para retirar el cálculo y retirar la vesícula. Cuando se inflama la vesícula, recordemos que también está todo conectado, también puede llegar a inflamar el hígado. Y también está la estetosis, que es la acumulación de grasas en el hígado. Y eso se debe también a la, ¿cómo se llama? Es como el hígado graso y es cuando está muy relacionado con la dieta del paciente. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Siempre va a depender de la etiología. Si yo tengo una causa bacteriana, una causa viral, voy a tener muchos más síntomas generales, como por ejemplo náuseas, vómitos, calambre, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, fiebre. Ya en cambio, si yo tengo otro tipo de etiología, por ejemplo, que sea por un tumor o que sea, por ejemplo, por una enfermedad autoinmune, lo más probable es que no tenga esta sintomatología. ¿Ya? Pero dentro de lo más común que vamos a ver es el dolor en el hígado, obviamente porque está inflamado, y es un dolor en el hipocondrio derecho.
Vamos a tener también ictericia, ya, porque esta bilirrubina que está almacenada, ya que el hígado es el encargado de metabolizarla y depositarla en la vesícula, no se va a poder excretar porque va a haber una inflamación generalizada, por lo tanto se va a empezar a acumular en la sangre. Hepatomegalia, que es el aumento del tamaño del hígado, la citis, que lo vimos, ya nosotros vimos que la citis también se podía producir en la insuficiencia cardíaca derecha, pero aquí yo les voy a mostrar más adelante que también hay otra forma de que se produzca ascitis. La encefalopatía hepática, que esto es un signo de gravedad, ya es cuando el hígado ya no tiene casi la capacidad de metabolizar ni de hacer sus funciones, y fiebre, náuseas y vómitos, que vamos a ver estos más preponderantes en bacteremias o causadas por virus. Acá tenemos una imagen donde vemos la ictericia. Recuerden, siempre tienen que localizar la ictericia, dónde la ven, dónde se observa la ictericia con mayor preponderancia, y también con cruces poner como el grado de ictericia que tiene el paciente, porque obviamente un paciente que está más complicado va a tener mayor ictericia. La fisiopatología, muy resumida, chicos, porque les dije que esto lo tienen que igual ver ustedes en sus clases de fisiopatología, es que se produce una inflamación del parénquima hepático, o sea, estas células que yo les decía de hepatocitos se inflaman, ¿ya? Y aumenta, cuando hay una inflamación, aumenta la permeabilidad de la célula. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los componentes que tiene adentro, por ejemplo, los aminoácidos que va a tener, las proteínas que va a estar sintetizando, van a salir al extracelular. ¿Ya? Y por eso vamos a ver que, por ejemplo, algunas transaminasas aumentan en el torrente sanguíneo porque salieron del hepatocito. ¿Ya? Y eso habla de que ya hay rotura de este hepatocito y puede provocar, obviamente, necrosis celular del hepatocito. ¿Qué pruebas de laboratorio vamos a ver alteradas en los pacientes con hepatitis? Vamos a tener la hipertransaminemia, que es las transaminasas o aminotransferasas, que se llaman también, que son un grupo de transaminasas que participan en la síntesis de aminoácidos. ¿Ya? Eso significa AA, aminoácidos. Ustedes saben que los aminoácidos conforman las proteínas, ¿cierto? Por lo tanto, si yo no tengo estas transaminasas o las tengo muy alteradas, las voy a tener alteradas también en la sangre porque van a pasar al torrente sanguíneo. Y entonces puede estar hasta 10 a 50 veces del valor normal. Ecografía, también es necesario hacer una ecografía para ver si hay alguna alteración en cuanto a estructura del hígado. Ya aquí puedo detectar, por ejemplo, si está aumentado el tamaño de la vesícula biliar, si está aumentado el tamaño del hígado, o si tengo algún cáncer, alguna neoplasia. En las patologías colostáticas quiere decir que hay alguna obstrucción o algo en el colédoco. Voy a volver para atrás para mostrarles. Este es el colédoco. ¿Ya? Acá vienen los conductos hepáticos, donde yo libero las sustancias al intestino, se juntan en algún momento con la vesícula, y ahí este es el colédoco. Habitualmente cuando el colédoco hay alguna piedra, algún cálculo, se les llaman las enfermedades colostáticas. Ya. En las patologías colostáticas va a aumentar la bilirrubina, la fosfatasa alcalina. También, por ejemplo, si es producto de algún virus, voy a tener leucocitosis, que era el aumento de los glóbulos blancos, con neutrofilia. Neutrofilia era el aumento de los neutrófilos. También puedo tener aumento del tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque dijimos que se sintetizaba algunos factores de la coagulación. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entre esos, la protrombina. Por lo tanto, si yo no estoy sintetizando, el tiempo de protrombina va a ser mayor. ¿Ya? Porque no estoy sintetizando bien. Para buscar etiología, o sea, buscar la causa de esta hepatitis, puedo hacer también pruebas virológicas o serológicas, buscando anticuerpos en inmunoglobulinas, por ejemplo, si quiero ver si es por alguna hepatitis, ¿ya?
o algún hemocultivo también para ver si es por alguna bacteremia. Y a estudio inmunológico en el caso de que sean estas enfermedades inmunitarias como la enfermedad de Wilson y la hemocromatosis. Acá les puse también, chicos, para que ustedes sepan un perfil hepático, cuáles son los valores normales. Vamos a tener que la GPT, la GOT, todas estas van a estar aumentadas cuando el hígado esté inflamado, ya, porque dijimos que disminuía la permeabilidad de la célula, por lo tanto salían del hepatocito. Las proteínas totales van a estar disminuidas porque el hepatocito no va a tener la función o va a perder la función de sintetizar proteínas. Específicamente la albúmina, recordemos que la albúmina se encuentra en el plasma sanguíneo y dentro de sus principales funciones es transportar enzimas, transportar hormonas en el torrente sanguíneo y además mantiene la presión oncótica. La presión oncótica, recordemos que ustedes en nuestro organismo tenemos dos tipos de presiones en la sangre. Está la presión hidrostática, que es la presión que ejerce el agua en el torrente sanguíneo, y la presión oncótica, que es la que ejercen las proteínas, ¿ya? Y estas proteínas hacen como este efecto de retener el agua y de que la sangre no se vaya fuera del extravascular, ¿ya? Y que no nos desangremos, por así decirlo. ¿Ya? La bilirrubina va a empezar a aumentar, ya, porque no la vamos a poder secretar, por lo tanto va a empezar a aumentar también en la sangre. Y eso va a hacer también que el paciente se ponga ictérico, no histérico. Es importante que ustedes igual aprendan a hablar bien. A mí me pasó una vez con una colega que me decía que el paciente estaba histérico. Y dice, ¿pero por qué histérico? Se está súper tranquilo. Y era ictérico, pero ella nunca le tomó el peso a la diferencia entre histérico y histérico, que es muy diferente. Examen físico, bueno, siempre ver la región del hígado. Ustedes cuando hacen examen físico, sobre todo cefalocaudal, ven, tocan, hacen presión en los flancos, ¿ya? Y en todas las regiones del abdomen. Y en el caso de estos pacientes tienen que ver si hay alguna hepatomegalia o, por ejemplo, si ustedes presionan, si es que le duele al paciente, ver signos o síntomas de ictericia, ya que habitualmente parte primero en las mucosas, en las escleras sobre todo, y después se ve ya en la piel propiamente tal. Ya es mucho más fácil identificarla en las escleras. ¿Ya? También hacer anamnesis en el caso de que el paciente haya recibido transfusiones o, por ejemplo, si ha estado en contacto con fluidos de riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, si se ha inyectado algún medicamento específico o incluso si es drogadicto y comparte alguna aguja con alguien, ya eso es un poco más difícil como de obtener esa información, pero uno puede ir hilando ahí con el paciente en la anamnesis. Ver la región abdominal completa para buscar si es que hay signos o síntomas también de ascitis. Consultar sobre su historia familiar, y por eso aquí puse el ADN, porque es importante también ver si hay algún pariente lejano, cercano, que tenga alguna enfermedad hepática y que eso nos pueda ayudar inmediatamente a hacer esta prueba inmunológica para ver si tiene la enfermedad de Wilson o otro tipo de enfermedad. Y también hacer su anamnesis en el consumo de alcohol. Consumo de alcohol también y consumo de comida en general, ya, porque recordemos que también el aumento de las grasas también es tóxico para el hígado. Profe, Dígame. buenas tardes. Hola. Quiero hacerle una consulta. Si un paciente, al momento de nosotros realizamos la valoración, no se encuentra con, en este caso, con ictericia, solamente presenta vómitos biliosos y inflamación en el hipocondrio derecho. ¿Ya? Nosotros, al palpar, digamos, al paciente, podemos estar ante a un problema hepático, ¿cierto? Independiente que no aparezca la ictericia. Independiente que no aparezca la ictericia, exactamente. Uno puede presentar, por ejemplo, solamente la hepatomegalia o el dolor en el flanco y no presentar ictericia. Y todo va a estar relacionado a lo que va a estar provocando la hepatitis. Ahora, en caso de ascitis, ¿eso es extravasación de agua o de sangre? De agua, es de agua, de la parte de agua del plasma, la parte hidrostática del plasma. Sí, eso solamente se va a dar en el lado derecho.
¿Cómo en el lado derecho? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la valoración de los pacientes y vemos si el abdomen está hablando depresible, indoloro, ¿Sí? ya nosotros evidentemente palpamos siempre generalmente los flancos Sí. para determinar el abdomen. Pero Ujú. si nosotros no encontramos que el paciente dentro de la valoración se encuentra no con asfixia, o sea, se supone que eso tiene que ser a través de un examen para poder nosotros ver que si eso es así. Pero si nosotros nos encontramos con un paciente con el abdomen voluminoso, doloroso en la parte derecha y con vómitos biliosos, eso sería como la primera instancia de que nosotros tengamos que estar en alerta ante una Sí. hepatitis. Sí, tenemos que sospechar al tiro en el caso de que tenga también estos vómitos, de que pueda ser una hepatitis. Ahora recordemos que si tiene solamente ascitis, también puede ser una patología solamente cardíaca, que va a estar provocando la ascitis. Ahora, con respecto a lo que usted decía del lado derecho, creo que usted se refiere a que la ascitis no es que sea del lado derecho, sino que puede ser provocada por una insuficiencia cardíaca derecha. ¿O no? Sí, Ya. Sí, porque la ascitis es en el abdomen completo. Ya recordemos que es liberación de esta agua que está en el plasma, que está en el contenido del torrente sanguíneo, y se libera al peritoneo. Ya, y en el peritoneo están todos los órganos nadando en ese peritoneo, por lo tanto se va a englobar toda la región abdominal, no un lado derecho, ni un lado izquierdo, ni abajo, ni arriba, sino que todo. ¿Ya? Y en distinta medida, por ejemplo, si un paciente que tiene una evolución de una semana, no sé, lo más probable es que depende obviamente de la etiología, pero un ejemplo puede tener entre 80 y 120 cc de líquido en su peritoneo, en su abdomen. En cambio, si tenemos un paciente con una hepatitis de mucha más data, ya, y que no ha consultado, lo más probable es que la citis va a ser mucho más grande y quizás pueda tener 1, 2, hasta 3 litros incluso dentro del abdomen. Ya todo va a ser variable. Hay pacientes que incluso tienen solamente vómitos, ya, o diarrea, por ejemplo, y no tienen ictericia, no tienen ningún otro elemento más, y uno le toma los exámenes de sangre, y en los exámenes de sangre uno ve que tiene el perfil hepático alterado. Pasa también mucho eso. Ya, gracias, profe. Gracias a usted, Marisol. Acá les dejé unos cuadros de cómo se hacen los diagnósticos. Ya esto obviamente es netamente médico, pero igual para que le echen un ojo, casi todo obviamente tiene que ver con el cuadro clínico, etcétera. Ya, pero para que lo vean después ustedes con calma. Recordemos que lo que nos importa en esta clase son los cuidados de enfermería. El tratamiento médico que va a recibir el paciente, que ustedes van a tener a cargo, si es por virus de hepatitis, va a ser administración de antivirales o interferón alfa, que es el que se ocupa para la hepatitis B y C. Y aquí hay que tener ojo, y se los puse porque esto sí es de enfermería, la indicación médica no es de enfermería, pero esto sí, que este interferón, que se ocupa mucho para la hepatitis B y C, que de hecho son las más comunes, es fiebre, náuseas y mialgias. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso. También el control de la fiebre, las náuseas y las mialgias. Corticoides también, recordemos que esta inflamación, toda inflamación se debe a una respuesta de nuestro sistema inmunitario por inflamar esa zona. Por lo tanto, los corticoides van a hacer que la respuesta inmunitaria disminuya. Ya, en el caso, por ejemplo, de una intoxicación con paracetamol, se administra la N-acetilcisteína, y en el caso, por ejemplo, de que sea una infección por hongos, la penicilina es la que se ocupa más frecuentemente. También el tratamiento puede indicar plasmaféresis, ya en el caso de pacientes que tengan coagulopatías, ya pacientes, por ejemplo, que están con un sangrado activo y no tienen esta protrombina ni estos factores de coagulación, uno les puede hacer la plasmaféresis, y recordemos que también hay un aporte de plasma al paciente, donde en ese plasma también van a ir factores de la coagulación. ¿Ya? También, por ejemplo, un paciente que tenga encefalopatía, porque el amoníaco ya se está acumulando en la sangre, que se los voy a explicar más adelante, también esta plasmaféresis ayuda para sacar este amoníaco que está en la sangre. Hemodiálisis también va a ayudar a lo mismo para sacar el amoníaco que va a haber en la sangre, y también porque en la hemodiálisis uno recuerda que saca la sangre, se purifica esta sangre, y yo también puedo administrar cosas, ¿ya? Y habitualmente se hace una hemodiálisis con administración de albúmina.
Ya, porque recordemos que si hay una hepatitis, hay un daño en el hepatocito, no está produciendo esta albúmina y eso conlleva a varios problemas que los vimos recién. La hepatectomía, ya que es cuando yo hago una resección de tejido hepático, que se puede hacer, no hay ningún problema, y la tumorectomía, que yo hago una incisión, o sea, no yo, el cirujano, ya va a hacer una incisión y va a sacar el tumor que está ocasionando daño en el hígado. Ya, esos son algunos tratamientos que se pueden hacer en estos pacientes, trasplante hepático también, sobre todo los casos de hepatitis fulminantes, ya que habitualmente son por los virus de hepatitis B y C. Y lo último que se ha estudiado, chicos, para que ustedes lo conozcan, aquí en Chile yo no he visto y no encontré casos reportados, es el hígado bioartificial, que se expone, es como igual que una diálisis, ya sale el plasma de la sangre, sale y se expone a un filtro que contiene células hepáticas porcinas, ya de cerdo. ¿Ya? Y estas pasan por ahí, se purifican todo y después vuelven al cuerpo de la persona. Ya se han hecho varios estudios y es como lo que está en vanguardia, entonces yo se los quería mostrar para que ustedes también puedan ver las técnicas que se están utilizando y se están haciendo estudios. Eso con hepatitis. La hepatitis, si tiene un tiempo prolongado ya y estas células están inflamadas constantemente, pueden llevar al daño hepático crónico, ya, y que estas personas tienen esta enfermedad crónica, pueden vivir con esta enfermedad crónica y de repente también se puede descompensar esta enfermedad crónica. Ya recordemos que todos los órganos tienen también una capacidad para seguir funcionando si es que yo le presto ciertos cuidados y pueden funcionar sin problema. ¿Ya? El daño hepático crónico es un daño en la morfología del hígado y al dañar esta morfología yo también voy a dañar su funcionalidad, ¿ya? Porque la morfología, recordemos que está compuesto por este hepatocito y si yo daño este hepatocito es el motor, es lo que provoca toda la síntesis de la gluconeogénesis, la síntesis de albúmina, las transaminasas, todo se provoca en este hepatocito. Por lo tanto, si yo lo daño, también voy a alterar la función del hígado, ¿ya? Y esto, para ser crónico, tiene que persistir en el tiempo y que lleva en etapas progresivas a la declinación o a la disminución de la función hepática, provocando posteriormente una insuficiencia hepática crónica. Como yo les comentaba, esta insuficiencia puede estar compensada, o sea, el paciente puede vivir normal con ciertos cuidados, ciertos medicamentos, o descompensada. ¿Ya? Y cuando está descompensada es cuando vamos a tener esta sintomatología como más grave, que se las voy a explicar a continuación. Ya acá tenemos la acción de todos estos agentes que yo le hablé, el alcohol, el virus hepatitis B, el C, que eran los más comunes, la acción de medicamentos o alguna enfermedad autoinmune, van a empezar a inflamar este hígado. ¿Ven? Aquí ustedes ven como un hígado más agrandado, inflamado. Y va a empezar a producir fibrosis. Yo les voy a explicar también cómo se produce esa fibrosis y que es que el tejido se empieza a poner duro, ¿ya? Después va a pasar a otra fase, esto es muy progresivo, pueden pasar años, meses, ¿ya? En que el daño hepático es intermedio, o sea, hay fibrosis moderada, hay alteración en la arquitectura del hepatocito, ¿ya? Después vamos a tener el daño hepático avanzado, cuando hay una necroinflamación, o sea, está inflamado, pero a la vez tengo ciertos lugares en que están necróticos, o sea, el tejido ya murió, y a la vez también hay nódulos fibróticos, o sea, que están fibrosados, o sea, endurecidos, y dentro de esos nódulos que están endurecidos tengo pequeños nódulos que están activos y que todavía sirven. Y después llegamos a la parte de la fibrosis hepática, que ya es la parte terminal del hígado, en que ya se perdió el parénquima hepático, ya la estructura cambió completamente y hay un colapso de todas sus estructuras. ¿Por qué se colapsan? Porque hay esta fibrosis que yo les explicaba, que es que se llena de colágeno los sitios, los espacios entre las células, por lo tanto se endurece. Es como que yo le pusiera cemento al hígado. Por lo tanto, todos los conductos que van pasando por dentro, las venas, las arterias, ya no pueden pasar, no pueden circular por ahí. Y eso provoca una serie de problemas en el organismo. La fisiopatología de la cirrosis es una alteración de la arquitectura del hígado por fibrosis con reducción de la masa funcional hepática, o sea, deja de funcionar
Y al dejar de funcionar y al que cambió esta estructura por esta fibrosis, ya porque se puso duro el hígado, por así decirlo, también hay alteración vascular. Esta alteración vascular va a producir varias cosas y varios problemas en los pacientes con daño hepático crónico. Ya, hay daño hepático, ¿cierto? Que yo les dije que esta inflamación, esto hace que se liberen enzimas lisosomales, ya que son las citoquinas. Estas citoquinas activan las células de Kupffer. Las células de Kupffer, yo les dije que eran estas células que eran los macrófagos, ¿ya? Y van a aumentar las células inflamatorias en el lugar donde se está provocando este daño del hepatocito. Si es un virus, lo más probable es que sea todo el hígado, o si es un tumor, lo más probable es que sea un área del hígado, ¿ya? Al aumentar las células inflamatorias en el hígado, va a aumentar el factor de crecimiento y las citoquinas. Por lo tanto, estos componentes van a estimular la formación de miofibroblastos. ¿Ya? Los miofibroblastos van a aumentar la producción, o sea, no van a aumentar, sino que ellos van a producir el colágeno, y este colágeno se va a empezar a depositar en los espacios de Disi. ¿Cuáles son los espacios de Disi? Voy para atrás. Por eso yo necesito que ustedes también lean después los documentos que les subí para que entiendan la fisiología y la anatomía hepática. Acá. El hepatocito, ya, y las células hepáticas, dijimos que este era un lobulillo hepático. Están compuestos por los conductos, ¿cierto? Las arterias, las venitas, la vena porta, etc. Y las células hepáticas. Aquí hay unos espacios, ¿cierto? Unos espacios que están libres. Esos son los espacios de Disi. Son los espacios que están libres en el lobulillo hepático. Entonces, cuando hay esta activación de esta cascada como de la inflamación, se va a activar la secreción o el depósito de colágeno en este espacio. ¿Ya? En este espacio que queda libre. Por lo tanto, ese colágeno, el colágeno va a hacer que se ponga, como a cementar ese lugar, y va a hacer que todas las estructuras que estén dentro de eso empiecen a colapsar, porque las va a empezar a apretar. Y por eso vamos a ver que el hígado está de esa forma y no de esta forma. El hígado, recordemos que es liso. Yo sé que ustedes no han tenido la experiencia de ver un hígado quizá en persona, pero el hígado es liso y es suave. Uno lo toca y es súper suave. Y cuando uno ve un hígado con cirrosis, es un hígado que es duro, ya uno lo toca y es duro, y además tiene como estos huevitos, ya que es que se empezó a engrosar y a poner duro. ¿Ya? Y eso es debido al colágeno que se depositó en este espacio de Disi, ¿ya? Y eso se produce debido a la respuesta inflamatoria del hepatocito, ¿ya? ¿Qué es lo importante que ustedes sepan? A mí no me interesa que ustedes sepan que las citoquinas, que no sé qué, que factor de crecimiento, no. A mí, ¿qué me importa? Lo rojo. Daño hepático, formación de miofibroblastos, que van a producir el colágeno, y que este colágeno se va a depositar en los espacios de Disi. Al depositarse en los espacios de Disi va a producir fibrosis, ya que es que se endurece el tejido, y van a haber nódulos como entre medio de este tejido como engrosado. Y eso es la cirrosis hepática. En el fondo es cuando se fibrosa el hígado. Es muy feo un hígado con cirrosis. Así que por favor no tengan cirrosis. Y además las complicaciones son bastante complejas, ¿ya? Un paciente puede tener distinto grado de cirrosis, por lo tanto también puede ser compensado. Recordemos que las células también se pueden ir regenerando en algún momento, al principio. Si hay un daño hepático menos severo, el hígado también se puede ir regenerando, pero cuando ya está colapsado ya no hay vuelta atrás. Y ahí solamente puede ayudar un trasplante de hígado. Aquí tenemos un daño hepático. Yo les puse un hígado, ¿ya? Acá, para que ustedes vean cómo se produce la citis, ¿ya? Y la citis en este paciente con cirrosis, que vamos a tener un hígado completamente contraído, endurecido, que las venas y las arterias hepáticas no van a poder circular por dentro porque están contraídas por esta fibrosis, se va a crear un neovaso, por así decirlo, ¿ya? O sea, al principio lo que va a haber resistencia.
acá tenemos el intestino grueso, que es donde se absorbe todos los nutrientes que van al hígado, y el hígado hace esta depuración de los componentes, ve que lleva, que almacena, etc. Ya, entonces, si yo tengo este hígado que está completamente endurecido, yo voy a tener resistencia del paso de la sangre hacia el hígado, ¿cierto? No va a poder pasar porque está endurecido, es como que uno quiere por un camino, pero el camino está tapado. ¿Ya? Entonces, se va a empezar obviamente a acumular ese líquido, esa sangre, y va a aumentar la presión hidrostática, ¿ya? La presión de la sangre va a empezar a aumentar. Si a esto le sumamos que el hígado ya no puede producir albúmina, va a disminuir la presión oncótica, que es un tipo de presión osmótica, ¿cierto? Que dijimos que era que hacía que la sangre se mantenga dentro del vaso sanguíneo y no salga, que esa agua no salga. Entonces, si yo tengo aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica, que es un tipo de presión osmótica, la sangre va a tender a salir. ¿Y a dónde va a salir? Al peritoneo. Y por lo tanto vamos a tener pacientes con ascitis severa, ¿ya? Esto, a su vez, ya que... Dígame. Es que no dice presión oncótica, dice presión osmótica. Porque dije que la presión oncótica era un tipo de presión osmótica. Ah, ya. Entonces, ¿Ya? La presión oncótica es un tipo de presión osmótica, por eso dice presión osmótica, porque en verdad baja la presión osmótica. ¿Ya? Entonces, al tener este hígado que impide el paso de la circulación desde el intestino al torrente sanguíneo central, ¿ya? Nuestro cuerpo va a tratar de regenerar nuevos vasos y se va a formar el shunt portosistémico. ¿Qué quiere decir shunt portosistémico? Es un nuevo vaso que se va a generar desde la vena porta. La vena porta es la vena donde llegan todos los nutrientes, todo lo que se absorbió aquí en el intestino, se va a generar desde la vena porta a la vena cava, ¿ya? Por lo tanto, se va a saltar todo el hígado. Entonces, no va a pasar la sangre al hígado, sino que se va a pasar directamente desde la vena porta al sistema, que puede ser aquí a la vena hepática o directamente aquí a la vena cava, ¿ya? Y aquí va al corazón, ¿ya? Entonces, vamos a tener esta ascitis y además esta generación de nuevos vasos, ¿ya? Que es la angiogénesis. Cuando yo produzco la angiogénesis, el cuerpo produce angiogénesis en general, no solamente en ese lugar. Por lo tanto, los pacientes con cirrosis hepática, también lugar donde es más común que se vuelvan a producir estos vasos, va a ser en el esófago. Y por eso los pacientes con cirrosis o los pacientes alcohólicos tienen también varices esofágicas, ¿ya? Entonces vamos a tener pacientes con ascitis, con cirrosis, ya con esta ascitis, y producto de esta neogeneración de vasos, se va a estimular también la generación de vasos en el esófago, ya, y vamos a tener pacientes con varices esofágicas o con arañas vasculares también. Son pacientes que, por ejemplo, sus caras, ustedes ven, típico un paciente con cirrosis, lo más común es por alcoholismo. Ustedes ven que esos pacientes tienen como arañas vasculares incluso en la cara, en el cuerpo, en la nariz, se le empieza a poner roja, y eso es por la producción de esta angiogénesis, ¿ya? ¿Por qué notamos mucho más las venas o la angiogénesis del esófago? Porque habitualmente estas varices esofágicas se van a romper y son pacientes que llegan con hemorragia digestiva alta, para hacerse endoscopía de urgencia o ligadura de varices esofágicas, ¿ya? Porque obviamente están en este epitelio, que el epitelio del esófago es mucho más delgado, y recordemos que las varices, esta nueva generación de vasos, no tiene la misma estructura que un vaso normal, porque son nuevos, son como vasos entortuosos, por así decirlo, ¿ya? A raíz de este shunt portosistémico, o shunt, como le quieran llamar, shunt portosistémico, ¿ya? De la vena porta al sistema circulatorio central, también el paso de las sustancias nitrogenadas desde el intestino grueso al hígado se va a ver interrumpido, por lo tanto se va a empezar a acumular el amoníaco. Y ahí vamos a tener la encefalopatía hepática.
La encefalopatía hepática se produce por este shunt portosistémico, en donde el amoníaco pasa directamente a la circulación sistémica. Por lo tanto, no pasa por esta especie de filtro que es el hígado, que dijimos que lo transformaba en urea, ¿se acuerdan? Y que después se eliminaba en la sangre por la orina. Ya este amoníaco no va a pasar por ese filtro, por lo tanto se va a empezar a acumular en sangre. Ese amoníaco, que se empieza a acumular en sangre, va a empezar a atravesar también la barrera hematoencefálica, BHE, barrera hematoencefálica, ¿ya? Y va a ser tóxico para el sistema nervioso central, ¿ya? O sea, va a llegar a las neuronas y va a actuar. Hay distintas teorías de cómo actúa este amoníaco o este amonio. Dentro de las principales teorías es que se deposita en los lugares de los neurotransmisores y ocupa ese lugar, por lo tanto no hay fluidez del impulso nervioso. Y entonces la encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico secundario a esta enfermedad hepática y que se produce por acción de sustancias tóxicas sobre el cerebro, las que provienen de la circulación portal y en condiciones normales son inactivadas por el hígado. ¿Se acuerdan que yo les dije que el amonio era transformado en el hígado y se transformaba en urea? Ya, aquí no pasa por ese filtro, por lo tanto se empieza a acumular en la sangre, va al cerebro y interfiere en el sistema nervioso central. Vamos a tener el paciente que va a tener falla cognitiva, no va a entender algunas cosas, les va a costar hablar, puede perder la memoria también, puede tener alteraciones específicas como descontrol, por ejemplo, o letargo, ¿ya? Todo va a depender de la respuesta humana. Ahora, yo les había hablado también de la asterixis, ¿se acuerdan? De esta irritación del sistema nervioso central por CO2. Ya, acá también vamos a tener asterixis, pero va a ser provocada por el amonio, ya, no por el CO2. Eso, aquí les puse un video donde pueden ver más sobre la encefalopatía hepática, para que también lo vean. Ya. Haciendo este recuento para que ustedes, que en verdad es un recordatorio, porque ustedes lo deberían haber pasado en fisiología y fisiopatología, tomando en consideración estas enfermedades que pueden llevar a este daño hepático o a este problema en el hígado, nosotros tenemos que establecer un proceso de enfermería, ¿ya? Teniendo en consideración la sintomatología de nuestro paciente. ¿Ya? Dentro de los estados de necesidad que se pueden ver alterados, yo se los puse ahí con parchecitos, está el de respirar normalmente. Si yo tengo un paciente con ascitis o con una hepatomegalia, yo les dije que el hígado estaba inmediatamente bajo el diafragma. Por lo tanto, si yo tengo hepatomegalia, le va a costar al paciente respirar, o incluso también la ascitis le va a costar al paciente también respirar, porque es una ocupación que está haciendo una elevación del diafragma. Ya acá tiene que ver con el patrón respiratorio. Comer y beber adecuadamente, el paciente habitualmente con hepatitis quedan con régimen cero y después progresivamente se empieza a aumentar esta ingesta debido a que si el hígado no está funcionando, yo no le puedo cargar de tareas porque no va a estar funcionando y por lo tanto no se va a dar la digestión correctamente. Eliminación normal de desechos corporales, por dos cosas. Uno, porque el paciente puede presentar diarrea debido a estas varices esofágicas. Recordemos que la sangre, ¿ya?, es irritativa para el sistema digestivo, por lo tanto, si yo tengo un paciente con varices esofágicas, lo más probable es que también tenga diarrea, porque ese sistema digestivo se va a irritar y va a provocar esta eliminación de líquido al conducto, ¿ya? Movilidad y postura adecuada también se puede ver alterado, dormir y descansar también, sobre todo estos pacientes que tengan la encefalopatía hepática. Mantener temperatura corporal en rangos normales también se puede ver alterada porque el paciente puede estar con un proceso infeccioso, recordemos que se puede deber también a virus o bacteremia. Mantener buena higiene corporal e integridad de la piel. Recordemos que con respecto a la integridad de la piel podemos tener ictericia, por lo tanto también vamos a tener un deterioro de la integridad cutánea, ya que el deterioro de la integridad cutánea tiene que ver tanto con las capas de la piel como alteración en la pigmentación o en la coloración de la piel. Evitar peligros del entorno y evitar lesionar, por lo mismo en estos pacientes con ascitis que no se pueden mover o, por ejemplo, si tienen una encefalopatía hepática, también participar en actividades recreativas o juegos, y ahí, la verdad, casi todas se pueden ver alteradas debido al cuadro del paciente.
¿Cuáles son los diagnósticos que podemos encontrar en pacientes? Desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades. Habitualmente estos pacientes, sobre todo, por ejemplo, cuando están asociados a patología colestática de la vesícula, los pacientes comen algo con grasa, inmediatamente les empieza a doler la guata, les duele, y ese es como el típico dolor de vesícula. Hipertermia, estreñimiento, diarrea, riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos, ¿ya? Recordemos que este líquido que va a pasar y va a pasar como al peritoneo, sale del intravascular, por lo tanto yo voy a perder volumen de líquidos también en el intravascular, ¿ya? Exceso de volumen de líquidos, déficit de volumen de líquidos, disminución también del gasto cardíaco, ya que si yo tengo esta ascitis y disminuyó el volumen, ya en el intravascular, también la cantidad de sangre inyectada por el corazón también va a ser menos. Patrón respiratorio ineficaz, por lo que le comentaba anteriormente, deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la comunicación verbal en el caso de los pacientes que están con encefalopatía. Gestión ineficaz de la salud en el caso de pacientes, por ejemplo, con OH, ya con alcoholismo. Deterioro de la ambulación, pacientes con ascitis, incluso estos pacientes que tienen encefalopatía hepática les va a costar caminar porque se va a ver alterado toda la parte del sistema nervioso central, ¿ya? Que puede ser tanto de pensamiento como de ejecución o sensibilidad. Casi siempre son de cognitivas, ya de pensamiento, que el paciente se pierde en el tiempo o se le olvidan las palabras, o incluso presentan como esta locura extrema que el paciente no se sabe qué tiene, habitualmente también son encefalopatía hepática. Intolerancia a la actividad, trastorno de la imagen corporal. Si vemos un paciente con una ascitis tremenda, obviamente le va a impactar a él tener, aparte que cuando se provoca esta ascitis, se ven habitualmente los vasos, ya las venas que van pasando ahí, las venas superficiales del abdomen, por lo tanto es muy chocante. Confusión aguda, en el caso de pacientes con encefalopatía. Dolor agudo, náuseas, ansiedad ante la muerte, temor, riesgo de caídas, riesgo de desequilibrio electrolítico, riesgo de sangrado. Recordemos que también se ve alterada la síntesis de la protrombina, riesgo de disminución del gasto cardíaco, riesgo de úlcera por presión, riesgo agudo de abstinencia de sustancias. Súper importante, chiquillo, un paciente que está hospitalizado y que la causa principal es el OH, es importante también que se trate este síndrome que les va a dar de abstinencia. Hay medicamentos y hay terapia para ello. Riesgo de presión arterial inestable también. Y dentro de los cuidados de enfermería que vamos a otorgar a pacientes con hepatitis y daño hepático crónico, primero la valoración siempre de enfermería tiene que ser continua, diaria y de forma exhaustiva, verificando el compromiso del estado general del paciente, control de signos vitales cada 4 horas. Ya recordemos que son pacientes que están en el servicio de medicina, por lo tanto no necesitan un monitor cardíaco o un monitor constante, ya que quizás en su fase inicial estuvo en la UCI, pero ahora estamos en pacientes con mediana complejidad. Avisar en caso de disnea progresiva, cianosis también, y ahí yo les dejo siempre los rangos normales para que se vayan acordando. Temperatura también tenemos que considerar, sobre todo si es un paciente que está por alguna causa viral o séptica. Reposo en cama con posición de 30, semi-Fowler. Acá yo siempre les hago la diferencia entre Fowler y semi-Fowler, porque la Fowler es 45 y la semi-Fowler es un poquito más atrás, 30 grados. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener al paciente sentado, porque si tiene esta prominencia en el abdomen, por ejemplo, un paciente con ascitis, le va a doler y al final va a ser peor para su mecánica ventilatoria. Por lo tanto, yo tengo que estirar un poquito para atrás para que esa prominencia esa prominencia con agua descanse un poquito y no esté tan apretada. Vigilar el estado cognitivo y la alerta del paciente siempre. Señora Rosita, ¿cómo se llama usted? ¿En qué día estamos? ¿Quiénes son sus hijos? Siempre evaluar, porque quizás nosotros estamos dejando de lado distintos hitos que nos van diciendo que el paciente está empeorando, o sea que está haciendo una encefalopatía. ¿Ya? Reposo completo y deambulación progresiva, de acuerdo a la indicación médica.
contención en el caso que el paciente tenga encefalopatía hepática y esté excitado, hay que hacer una contención. Son pacientes que de repente en la noche se pueden escapar o empiezan a correr. La verdad, cómo reacciona cada paciente es súper inusual. Hay pacientes que se deprimen completamente y no hablan nada, están perdidos en el tiempo, en el espacio, y otros que están muy excitados y como agresivos. Cuidado en la oxigenoterapia en el caso de que requiera. Cuidado de los elementos invasivos, siempre, chiquillos, importantísimo. La toma de exámenes sanguíneos y diagnósticos. Vigilar también, súper importante en estos pacientes, los signos y síntomas de hemorragia, ¿ya? Y aquí tenemos que ver si es que tiene vómitos, si tiene hematemesis, ¿ya? Si tiene melenas. ¿Por qué? Porque es probable que el paciente esté con una hemorragia digestiva y por lo tanto tiene que ingresar a pabellón o endoscopía para que le hagan la hemostasia o ligadura de las varices, ¿ya? También puede haber sangre fresca en deposiciones, porque así como lo más común son las varices esofágicas, también pueden haber varices o estas neovasos, como en tortuosos y más ligeros en el aparato digestivo más bajo. Vigilar prurito por ictericia, aplicación de pomadas con corticoides. Hay pomadas, chicos, que tienen corticoides porque hay pacientes que está el nivel de ictericia, que ese componente de la ictericia, la bilirrubina, es irritativa en la piel y les pica. Por lo tanto, también uno puede, no sé, fomentar que el paciente se bañe o, por ejemplo, uno lo podría llevar al baño en la mañana y en la tarde para que se duche y también baje esa sensación de picor, y también aplicar estas pomadas de corticoides. Ya hay que vigilar y registrar siempre la progresión de la ictericia con las cruces. Nosotros estas cruces las ocupamos siempre para ver la cuantía del edema y de la ictericia, que son cosas que a simple vista no la podemos como cuantificar. No podemos decir, oiga, usted tiene, a ver, más o menos como 80% de ictericia. No, pero sí nosotros lo cuantificamos por cruces, que es un estimativo, donde 3 cruces es lo máximo. Entonces uno pone 2 de 3 cruces, 1 de 3 cruces o 3 de 3 cruces. ¿Ya? Que sería en el fondo bueno, o sea, bajo, moderado, alto. Administración de medicamentos siempre de acuerdo a indicación médica, ya para tratar la causa, siempre valorar previamente la administración de medicamentos y vigilar los efectos secundarios, como yo les dije, algunos, el medicamento que se administra en la hepatitis B y C. Administrar analgésicos, sedantes, antiinflamatorios, antipiréticos, corticoides, etc., ya sea directamente endovenoso o por VIC, la asistencia en procedimientos médicos, ya resguardar la técnica estéril en el caso que se requiera, la técnica para liberar la citis, ya, porque hay una citis que se puede reabsorber lentamente y se puede demorar un par de días, pero cuando el paciente ya tiene un abdomen muy lobuloso y ya le molesta y es mucha la cantidad de sangre, hay que drenarlo, y ese procedimiento lo hace un médico y se llama paracentesis, ya, que en el fondo se lleva al box el típico que tienen los servicios, un box de curación del procedimiento, se hace una antisepsia y asepsia de la piel y se coloca un trocar y se pone ese trocar, se saca la vaina y empieza a drenar el líquido. Y ahí es súper importante también ver la consistencia del líquido, la cantidad, etc. Siempre cuantificar. La prevención de úlceras por presión, igual, súper importante, sobre todo si el paciente está contenido, ya con contención, o si es un paciente adulto mayor, sobre todo siempre son pacientes ya adultos mayor con antecedentes de haber vivido situación de calle y ser alcohólico. Manejo y control de la hipertermia, ya administrar medicamentos y las medidas físicas. Alimentación dieta estricta, ya esto es un trabajo interdisciplinario que hay que hacer, ya porque al principio al paciente se le deja como un reposo hepático en el cual no se le administran medicamentos, no se le administran alimentación vía oral, sí puede ser parenteral, pero habitualmente se deja en régimen cero y luego se va administrando de a poco. En el caso de que tenga alguna sonda nasogástrica, los cuidados pertinentes, que yo también siempre se los pongo de los cuidados de la sonda nasogástrica. Aseo en cama diario, o si el paciente puede hacerlo autónomo, perfecto, siempre buscar la autonomía del paciente, y los apoyos, contención emocional a la familia y en cuanto sea posible al paciente, que es nuestra prioridad. Eso. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Yo sé que sobre patología hepática deben estar con muchas dudas, pero ahí tienen que obviamente revisar sus clases también de fisiopatología. A ver.
Ya, chiquillos, ¿dudas, consultas? ¿Se entendió, no se entendió? Nos quedan 5 minutos. Profe, Dígame. yo no alcancé a escuchar sobre un procedimiento que hacía el médico. Lo que pasa es que mi internet está súper malo, entonces me corta cada rato. No alcancé a entender qué era. ¿Qué cosa? Hablaba sobre un procedimiento que hacía el médico. No recuerdo tampoco el nombre porque justo se me cortó. Ya, la paracentesis. La paracentesis es un procedimiento en el cual al paciente se le evacúa el líquido de la citis, ¿ya? Y por lo general se puede hacer en una sala de procedimientos, incluso yo lo he visto hasta en sala, que se hace una limpieza de la zona donde se va a puncionar en el abdomen, ¿ya? Después se pasa un antiséptico y se coloca un trocar, ¿ya? Un trocar que puede ser incluso hasta una bránula. Yo he visto que lo han hecho con una bránula venosa. Le sacan el teflón y empieza a drenar el líquido, ¿ya? Y con eso se elimina y se evacúa el líquido acumulado en la parte abdominal. Ya, a algunos pacientes se les da tiamina. La tiamina es vitamina B1, ¿ya? Y la vitamina B1 lo que hace es que en estos pacientes que tienen cirrosis, recordemos que el depósito de vitaminas se hace en el hígado. Por lo tanto, ellos no están recibiendo esa vitamina, por lo tanto su sistema inmune se deprime y por eso se le administra tiamina. ¿Más dudas, más consultas? Y puse otra, iba a poner otra cosa, iba a poner el link de nuevo de la lista. Les decía, la clase ya está arriba con también documentos, así que para que la lean con calma y el miércoles podemos como hacer un repaso rápido como lo que hicimos hoy día de POC y podemos solucionar más dudas. Ya, estamos entonces, chiquillos, no hay más dudas, que estén bien, fuimos súper puntuales, son las 3:28. Que estén bien, cuídense, nos vemos el miércoles para ver patología renal. Nos vemos. Chao, profe. Chao.